Y desde Washington nos vamos a Israel al encuentro del periodista, el profesor Natalio Steiner. Natalio, ¿cómo estás? Gmar Hatimat Tová. Hola Miguel, ¿cómo estás? Que Marja Timato va para vos, para toda la audiencia, para toda la comunidad argentina, judía argentina. Querido Natalio, bueno, un Kippur bastante movido, diría, más allá de que muchos obviamente han estado en el momento de las plegarias, de la reflexión, de la búsqueda de perdón y de una buena firma. Claro, el ejército de Israel ha estado activo, por un lado, en la Franja de Gaza con una operación, como siempre, también atentos a situaciones que tienen que ver los territorios con terrorismo. No ha sido un día fácil e incluso algunas otras situaciones que también seguro podrás comentar a la audiencia de Radio High. Bueno, Miguel, sí, no ha sido un día fácil, pero ha sido un día menos temible, por así decirlo, de lo que realmente se esperaba, especialmente en lo que tiene que ver con el frente con los palestinos. Si bien ya casi en la entrada misma de Yom Kippur, Israel llevó a cabo algunos bombardeos, de estos bombardeos fantasmales, podemos decir, ni siquiera preventivos, sobre la franja de Gaza, de cierta advertencia, sobre algunos montículos de arena o algunos lugares donde hubo alguna pequeña base del Hamas islámico, fueron realmente de advertencia para que cesen los problemas en la frontera, que ya hace 10 días está una zona un tanto recalentada, pero realmente hubo muchos menos incidentes ese mismo día en los límites en la franja de Gaza. Inclusive los palestinos, y especialmente el Hamas Islámico, que días previos a Yom Kippur había estado incitando en las redes sociales árabes palestinas un aumento de la violencia, especialmente en este Yom Kippur, que se cumplían 50 años de la guerra de Yom Kippur. No, el día fue en ese sentido realmente tranquilo. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia y de seguridad, no se ha informado de ningún incidente de gravedad a lo largo de todo el país, con lo cual en ese aspecto la situación realmente fue interesante. Yo te puedo contar mi experiencia personal respecto a lo que fue mi primer Yom Kippur en este país. Realmente ha sido muy, muy interesante ver a a muchos chicos menores de 13 años andando en bicicleta por las calles vacías. Sabés que existe esta costumbre muy arraigada en Israel de Yom Kippur hasta el judío menos observante, a menos que haya una emergencia, no hay tránsito vehicular, no hay tránsito ferroviario, no hay tránsito de transporte de ningún punto de vista, ni siquiera televisión ni radio. Así que fue un día en donde realmente había un silencio muy notable, muy interesante. Las plegarias en la sinagoga a las cuales yo asistí fueron plegarias que conocemos naturalmente de Argentina, con diversas melodías un tanto diferentes, pero te debo decir, te debo manifestar que es particularmente sensible aquí, por lo menos a mí me fue sensible, en Yom Kippur, este Yom Kippur, a las 14 horas, eh, tener que decir o recitar junto a otros compañeros el Shema Koleinu, que es una plegaria muy, muy eriza la piel a uno por su contenido, y que las 14 horas, hace 50 años atrás, Miguel, fue el momento en que estallaba la guerra de Yom Kippur. En la sinagoga misma que yo recé, había soldados sobrevivientes y que habían participado efectivamente de ese conflicto y ha sido algo, una experiencia muy, muy singular poder rezar junto a ellos, ni que hablar siquiera decirte lo que ha sido cantar Vayanaba a Yerushalayim, estando en Israel por primera vez y ya habiendo visitado Jerusalén, pero uno está un poco más cerca. Lo que sí, naturalmente, cuando sale uno de Yom Kippur y termina, y lo primero que uno quiere hacer es encender el celular para ver qué noticias hay y esperar las buenas, se encontró uno con noticias no alentadoras respecto a la convivencia laico-religiosa en Yom Kippur, especialmente en una ciudad muy, muy compleja como Tel Aviv. Quizás te lo resumo en algunas palabras, una problemática es un tanto difícil, pero que nos viene acá a demostrar un capítulo más acerca de lo difícil que es llevar a cabo esta, como diríamos, esta discusión que ha desatado la reforma judicial en Israel, porque la gente o mucha gente está entendiendo que más allá de la reforma judicial,
lo que está en discusión de fondo es el carácter judío del Estado de Israel. Por primera vez en muchísimos años, pero muchísimos años, en Tel Aviv hubo incidentes de magnitud respecto a Yom Kippur. ¿Cómo es que nacen esos incidentes? Bueno, desde el año 1930, y esto es algo que la gente debe saber, y es una curiosidad, pero lo debe saber, desde 1930, en Tel Aviv, que es una ciudad que se precia ser muy laica, liberal, progresista, se desarrollan servicios religiosos en algunos lugares, en las calles, en algunos lugares emblemáticos, de gente que por distintos motivos, no importa ahora, no asiste a sinagogas. No va en todo el año o va poco en todo el año, pero decide asistir a servicios religiosos, digamos que se hacen así al aire público, en Kikar-Dizengoff en este caso. La discusión que se planteaba antes de Yom Kippur y bastante, inclusive antes en Rosh Hashanah, era si se pueden hacer servicios religiosos en donde haya lo que en hebreo se denomina mejitzá. En el ritual ortodoxo es una separación entre hombres y mujeres, algo que en el conservadurismo y reformismo no se estila hacer. Este servicio de Dizengoff hubo una mejitzá, había claramente una separación y pareciera ser que eso irritó a un grupo de gente en Tel Aviv, partidarios o cercanos a la reforma, y se acercaron a gritar bullá, 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 vergüenza, democracia. Hubo algunos incidentes con la policía, con los feligreses, con la gente que estaba rezando absolutamente en paz y con normalidad, ¿eh? No era tampoco mucha gente los manifestantes, pero hubo intercambio de golpes, de insultos. Nunca se vio algo así en Yom Kippur, y esto es un indicio realmente malo, malo, de una batalla cultural que se está desarrollando, que encuentra aquí un capítulo más, hubo otros capítulos en otros aspectos, y que puede continuar este próximo jueves. Este próximo jueves, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, no sabemos a título de qué, porque no corresponde con su categoría ministerial, convocó a una plegaria también de este estilo, ortodoxo abierto, en el mismo lugar en Kikar-Dizengoff a las 17 horas, para que toda la gente venga a repudiar de alguna forma, o mucha gente a repudiar lo que pasó en Yom Kippur. Si bien lo que pasó en Yom Kippur es malo y ha sido repudiado por casi todo el arco político, de todas maneras me parece que hacer una plegaria especialmente con este tipo es un acto provocativo inútil y que no hace más que echar más leña al fuego, que Israel no lo necesita, no lo necesita. El país en los días previos a Yom Kippur estuvo transitando y está transitando con esperanza la posibilidad de que se teja un acuerdo difícil, complicado, complejo en sus diversas variantes, que pueda reunir y aunar los intereses de Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos y de costado también los palestinos. Es decir, que la gente tuvo en este sentido en Yom Kippur muy esperanzada y continúa con esperanzas de que esto pueda realmente llegar a continuar y llegar a un final feliz, mejor, no siempre normalizaciones, intercambio de embajadas o de embajadores, pero que realmente pueda sacar a Arabia Saudita de la lista de países hostiles oficialmente al Estado de Israel, aunque ya hace rato Arabia Saudita dejó de ser hostil al Estado hebreo. Sobre esto se trabaja, sobre esto hay optimismo, y es realmente una lástima que hoy este tema de este Yom Kippur con incidentes sea tapa en la mayor parte de los medios de comunicación del país, como lo fue ayer por la noche en los medios televisivos donde uno pudo realmente informarse. Esa yo creo fue realmente la única mancha en este Yom Kippur, lamentable, dolorosa, porque, insisto, nos enfrentamos a situaciones históricas que el pueblo judío ya ha vivido y no queremos que se repitan ni deben repetirse en este contexto también, Miguel. El presidente Herzog, en este sentido, recordó que hace 50 años, justamente en el día de Yom Kippurim, todos aquellos que estaban en las sinagogas salieron a defender la vida del Estado de Israel y su propia vida, y que desgraciadamente 50 años después están peleando uno contra los otros. La verdad, muy lamentable y muy preocupante, sin lugar a dudas. Algo más por ahí, Natalio, ¿cómo anduvo el clima? Porque bueno, el clima es un tema, incluso cuando Sí. en el ayuno se percibe un poco más.
Sí, sí, efectivamente. No, fue un día caluroso, pero fue un día más apacible y realmente ayudó bastante el día. Simplemente dato anecdótico, te comento que siempre previamente a Yom Kippur, el Maguen David Adom se refuerza y se prepara para la intervención en casos de personas que sufren deshidratación o algún tipo de problema especialmente típico del ayuno. Hubo 3.100 intervenciones del Maguen David Adom, no ha ninguna de seriedad, ninguna que haya causado, Dios gracias, ningún dolor de cabeza. Así que en ese sentido realmente el día pasó bien y empieza a ser por lo menos colorido para mí, esto que ya se conocía desde Argentina, ver la construcción de Sucot, Miguel. Empiezan a aparecer de a poquito las Sucot en las casas, en los balcones, en algunos patios. No, no toda la azúcar construida, ¿no? Naturalmente, recién pasamos un día Yom Kippur, menos, pero empieza esto a tomar ese color tan típico, tan hermoso que le da a Israel esta convivencia entre tradición judía y su simbología tan especial y tan rica, tan linda, con lo que tiene que ver con la vida urbana y no tan urbana también que se vive claramente aquí en Israel. Un capítulo aparte te diría, y no tan aparte, es que durante toda la semana anterior, la televisión israelí ha estado pasando fragmentos de las distintas situaciones y episodios que se vio en la guerra de Yom Kippur. Aquí el tema está fresco. Aquí todavía la gente espera respuestas a por qué Israel fue sorprendida, qué motivaciones, qué llevó a que Tzal no estuviera preparado. Ya es un hecho consumado, Miguel, que Israel, o por lo menos el gobierno israelí y la Fuerza de Seguridad de Israel, sabían que iban a ser atacados. Esto es un hecho ya totalmente confirmado, ¿eh? No, ya no podemos hablar más de la sorpresa de Yom Kippur, por lo menos no a nivel gubernamental. Es decir, que ahora se está indagando mucho más, pesquisando con la apertura de documentos, qué fue lo que impidió que Israel llevara a cabo un ataque preventivo, como fue en la guerra de los 6 días, 6, 7 años atrás, y esto también es objeto de discusión y análisis en estos medios. Quien les habla, Miguel, tengo voy a tener la dicha, la suerte, la emoción de participar este próximo miércoles en un lugar que vos conocerás, Latrun, que fue un lugar tan emblemático en la batalla del 48, ¿sí? Donde está el Museo de Tanques de Guerra de Israel. Voy a tener el privilegio de participar como periodista, como judío, como israelí, como desde un acto gigantesco que organiza el Ejército de Israel para honrar la memoria de los más de 6.650 combatientes israelíes caídos en ese día tan, tan duro, tan difícil que se vivió y que todavía, como aquí se dice, están las heridas, las cicatrices abiertas. Y agrego una frase más a lo que dijo el presidente Herzog. ¿Cómo es posible que aquellos soldados que hace 50 años lucharon codo a codo, ahora estén, en algunos casos, codo a codo también disputándose por otro tema? Y es realmente toda una advertencia la de Herzog y que debe llamar claramente la atención al país, Miguel, y a toda la sociedad. La última de mi parte, Natalio, claro, el primer ministro Benjamin Netanyahu llegó a Israel en la víspera de Kippur, venía de esa gira por las Naciones Unidas, los Estados Unidos y su alocución justamente antes de Shabbat en Estados Unidos. ¿Qué ha quedado de todo eso que fue el discurso de Netanyahu y, bueno, también las reuniones? Bueno, el discurso ha sido conocido y casi te diría que era previsible los temas que se iban a tocar. Era obvio que el tema de Arabia Saudita se iba a esbozar claramente. También el tema de la amenaza iraní y otra vez ratificar que Israel no va a esperar sentado que Irán obtenga algún tipo de arma nuclear. Naturalmente también se sabía que Netanyahu iba a obviar cualquier referencia a algún avance o destrabamiento de la situación problemática con los palestinos y también la situación de la reforma judicial que no fue tocado en el discurso. Aquí se analizó mucho este tema previamente al encuentro, a la disertación de Netanyahu. Ahora empieza justamente a analizarse cómo va a seguir este tema. Llamó mucho la atención, sí llamó mucho la atención, dos cosas llamaron la atención. Primero, que fue muy aplaudido Netanyahu al entrar y al empezar su discurso, a pesar de que la sala no estaba llena, no estaba llena,
Y el segundo aspecto que llamó positivamente la atención fue que la mujer representante de Arabia Saudita, dos cosas simbólicas, estuvo presente y no se levantó en el discurso ni se retiró como en otras ocasiones. Es decir, la paz también está repleta de estos pequeños gestos, ¿no? Que van armando una estructura, una solidificación de la misma. Y quizá, ¿quién te dice? Evidentemente, los árabes saudíes se ven aún más interesados en la paz con Israel que los propios israelíes, que dicho sea de paso, te digo que si bien no hay una encuesta oficial todavía que indique cuántos israelíes realmente creen en la paz con Arabia Saudita, hoy por hoy te diría que digamos, en proyecciones que se manejan, el 50% de los israelíes está dispuesto a darle una chance a Arabia Saudita, a pesar de lo complicado del tema nuclear, que ese es el punto central que llama la atención a los israelíes y que le despierta temor. La nuclearización de Arabia Saudita, se están buscando aspectos alternativos como una especie de tercerización en la nuclearización, en el sentido que sea Estados Unidos el que brinde material nuclear en territorio saudí a Arabia Saudita para impedir lo que está sucediendo ahora con Irán, que Irán solo enriquece y puede llevar a enriquecer hasta el 90% el uranio y así transformarlo en la posibilidad de tener combustible para una bomba. No se quiere repetir esta situación que se vivió con Irán de ninguna manera porque se piensa que puede despertar una carrera nuclear. De hecho, países como Turquía, países como Egipto e Irak ya han manifestado en forma indirecta que tienen intenciones de tener algún desarrollo nuclear. Nadie te dice queremos tener una bomba, pero evidentemente todos se manejan con algún tipo de situación y esto favorece claramente a los iraníes, sin ninguna duda, porque le quita a Israel esta arma que Israel tiene y que nunca ha admitido, que es el arma nuclear con características realmente defensivas. Pero dejemos que el tiempo nos lleve a ver cómo se desarrollan estos hechos. Yo prefiero ser cautamente optimista respecto a Arabia Saudita. Es un camino largo, todavía va a haber muchas idas y vueltas. El canciller saudí en Naciones Unidas afirmó que su Estado no va a hacer la paz con Israel o no va a normalizar la situación con Israel si no hay dos Estados, un Estado palestino y un Estado israelí. Y sabemos que para la mayor parte de los israelíes esto no es algo viable, por lo menos no hoy en día, con el terrorismo palestino latente o activo, en las circunstancias que realmente está y dominando gran parte de la calle palestina. Hoy en Israel se siente concretamente con que no hay con quién hablar. Básicamente, por el momento no hay con quién hablar. Ni Abu Mazen, ni obviamente el Hamas o la Yihad, ni ningún otro grupo. Pero este tema tiene muchas, muchas proyecciones y se sigue con cautela, con optimismo y esperando de que algo se esté, como se dice en buen criollo, cocinando por debajo y que en algún momento pueda realmente llegar a florecer y ahí vamos realmente los frutos de la paz, introduciendo a Arabia Saudita en los acuerdos de Abraham también. Pensemos positivamente, por lo menos, mientras que Israel toma todos los recaudos y las precauciones posibles para esta situación. Querido Natalio, que con los lentes nuevos puedas ver esas realizaciones y esa paz que se construye cada vez más. Por el momento, agradecerte el deseo de Marja Timatová y que las Sukkot sirvan para el reencuentro de los hermanos en su diversidad. Todo aquello que decimos, pero que tiene que transformarse en un hecho concreto y cierto. Gracias y lo mejor. Gracias, muchas gracias y Haxameas para todos. Que estén todos muy bien. El profesor Natalio Steiner dándonos un panorama de noticias de Israel en este post-Yom Kippur y ya sintiendo el ambiente de la festividad de Sukkot.